Bienvenidos al canal Proyecto Biblia. ¿Sabías que la Biblia en realidad consiste en 66 libros distintos? Tal vez te preguntes si necesitamos todos ellos. En este video descubrirás de qué trata cada libro y por qué son esenciales. El primero de estos libros es Génesis, conocido como el libro de los comienzos. Inicia con un evento poderoso, la creación del mundo, el origen de todo. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Imagina la quietud, la oscuridad, un lienzo vacío esperando ser transformado. Entonces, con una sola palabra, que haya luz, Dios habló y el universo cobró vida. Los océanos comenzaron a moverse, las montañas se levantaron y las estrellas llenaron el cielo nocturno. Cada elemento y cada detalle estaban en su lugar, perfectamente diseñados. Dios no solo creaba, sino que daba forma a una obra maestra donde todo encajaba a la perfección. En el sexto día, ocurre algo aún más asombroso. Dios modela a la humanidad del polvo de la tierra. Adán, el primer hombre, recibe su primer aliento, soplado directamente por Dios. Más tarde, Dios forma a Eva, su compañera, a partir de Adán. Juntos habitan el Edén, un paraíso rebosante de arroyos de agua cristalina, árboles llenos de frutas y animales que vagan en perfecta armonía. En el centro de este jardín se encuentra el árbol del conocimiento del bien y del mal, un símbolo de la elección que la humanidad debe enfrentar. Confiar en la sabiduría de Dios o buscar el conocimiento por su cuenta. Dios otorga a Adán y Eva libertad y dominio sobre todas las criaturas, pero con una advertencia: no deben comer del fruto de ese árbol, pues al hacerlo enfrentarían la muerte. Es una prueba de confianza y un recordatorio de que incluso en un lugar perfecto, siempre existe la posibilidad de elegir. ¿No es eso algo que todos experimentamos en nuestra vida? ¿No enfrentamos decisiones similares donde debemos optar por confiar en Dios o seguir nuestro propio camino? Por un tiempo, la vida en el Edén es plena alegría. Adán y Eva viven en comunión con Dios, libres de temor y vergüenza. Pero un día, una serpiente astuta susurra a Eva: ¿de verdad Dios dijo eso? Surge una chispa de duda. La serpiente distorsiona las palabras de Dios, prometiéndole que el fruto la hará como él. Sabia y conocedora, hipnotizada, toma un bocado y, al instante, el mundo cambia por completo. Luego se lo pasa a Adán, quien también lo come. De inmediato, se dan cuenta de su vulnerabilidad y comienzan a verse a sí mismos de una forma que nunca antes habían experimentado. Se cubren con hojas de higuera, pero no pueden ocultar el profundo sentido de separación de Dios. Al escuchar a Dios caminando por el jardín, se esconden, un marcado contraste con la confianza abierta que solían compartir. Entonces surge la pregunta: ¿realmente valió la pena esa búsqueda de conocimiento? Cuando Dios los enfrenta, su voz está llena de tristeza, como la de un padre que siente el dolor de sus hijos, aunque ya sabe lo que ocurrió. Les llama: ¿dónde estás? Adán y Eva dan un paso adelante, avergonzados y asustados, y Dios les explica las consecuencias de su elección. A partir de ese momento, todo será diferente. El trabajo será arduo, el parto traerá dolor, y el paraíso que alguna vez conocieron estará fuera de su alcance. Sin embargo, incluso en medio de esta separación, Dios deja una semilla de esperanza. Promete que un día, un descendiente de Eva aplastará la cabeza de la serpiente. Esta es la primera señal de redención, una promesa de que Dios seguirá con su plan, sin importar cuán lejos se desvíe la humanidad. El tiempo avanza, y Adán y Eva comienzan una nueva vida fuera del Edén. Tienen 2 hijos, Caín y Abel. Caín se dedica a la agricultura, mientras que Abel cuida animales. Ambos presentan ofrendas a Dios, pero solo la de Abel es aceptada,
ya que da lo mejor de su rebaño con un corazón sincero. Consumido por los celos, Caín se siente rechazado y lleno de ira. Dios le habla con paciencia, advirtiéndole: el pecado está al acecho a tu puerta, quiere dominarte, pero tú debes vencerlo. Es un recordatorio de que nuestras decisiones tienen consecuencias y que las emociones descontroladas, como la ira, pueden llevarnos a caminos peligrosos. A pesar de la advertencia, Caín toma una decisión equivocada. Movido por los celos, lleva a Abel al campo y, en un momento trágico, lo mata. Cuando Dios lo enfrenta, Caín responde con la inquietante pregunta: ¿soy yo el guardián de mi hermano? Esta interrogante resuena a través de los tiempos, desafiándonos a reflexionar sobre nuestra responsabilidad hacia los demás. Como castigo, Caín es exiliado, condenado a una vida errante y llena de remordimientos. Un recordatorio de cómo los celos y la ira no controlados pueden destruir las relaciones más valiosas. Con el paso de las generaciones, la humanidad se multiplica, pero también se aleja cada vez más de Dios. El mundo se llena de violencia y corrupción, causando dolor en el corazón de Dios al ver en qué se ha convertido su creación. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, un hombre emerge como una excepción: Noé, un hombre que camina fielmente con Dios, un faro de esperanza en un mundo que ha perdido su rumbo. Al reconocer la justicia de Noé, Dios decide purificar la tierra, salvando solo a él y a su familia. Instruye a Noé para que construya un arca, una enorme embarcación que llevará a su familia y a parejas de todas las especies animales a través de un diluvio destinado a renovar la creación. Imagina a Noé trabajando durante años, martillo en mano, soportando las burlas y el escepticismo de quienes lo rodeaban. Pero su fe permanece firme, inquebrantable, y entonces las lluvias comienzan. Las aguas suben, cubriendo montañas y ciudades. Durante 40 días y 40 noches, el arca flota a la deriva en un mundo transformado. Finalmente, cuando las aguas retroceden, el arca se detiene en el monte Ararat. Noé y su familia salen para enfrentar un mundo limpio y renovado. Dios, entonces, coloca un arco iris en el cielo como señal de su promesa. Nunca más destruirá la tierra con un diluvio. Este símbolo sigue hablándonos hoy, recordándonos que Dios es fiel incluso cuando el mundo parece fuera de control. Pero, como siempre, a la humanidad le cuesta mantenerlo en mente. A medida que los descendientes de Noé se multiplican, se establecen en las llanuras de Sinar y deciden construir una torre, un monumento a su grandeza. La llaman Babel, esperando con ello hacerse un nombre y alcanzar los cielos en sus propios términos. Esta historia habla de la ambición y el orgullo humano, del intento de superar los límites establecidos por Dios. Pero Dios interviene, confundiendo su idioma para que ya no puedan entenderse. En el caos resultante, se dispersan por toda la tierra, formando las naciones. La Torre de Babel nos deja un poderoso mensaje. La unidad sin humildad solo lleva a la división. Y buscar la grandeza sin Dios es como construir sobre arena. Sin embargo, Dios no abandona su plan. Llama a un hombre de entre estas naciones dispersas para dar comienzo a una nueva historia. Esta historia será el vehículo de la promesa de redención. Abraham, un hombre de 75 años y sin hijos, escucha la voz de Dios llamándolo a dejar su tierra natal y viajar hacia un lugar desconocido. Dios le promete que será el padre de una gran nación y que, a través de él, todas las familias de la tierra serán bendecidas. Imagina a Abraham contemplando el cielo nocturno mientras Dios le dice que cuente las estrellas. Así serán sus descendientes, a pesar de su avanzada edad
y de la esterilidad de su esposa Sarai, Abram confía y da un paso adelante con fe, comenzando un viaje que cambiará el curso de la historia. Con el tiempo, Dios cambia el nombre de Abram a Abraham, que significa padre de muchos, y el de Sarai a Sara. Contra todo pronóstico, cuando Abraham tiene 100 años, Sara da a luz a Isaac, el hijo de la promesa. En la fe de Abraham vemos el inicio de un pacto que guiará a la humanidad hacia el Mesías. Es una promesa de que, a pesar de la fragilidad humana, los planes de Dios avanzan sin detenerse. Isaac crece, se casa con Rebeca y tienen 2 hijos gemelos, Esaú y Jacob. Aunque Jacob es el menor, trama un plan para recibir la bendición de su padre. En un giro sorprendente, Jacob debe huir de la ira de Esaú, y durante su viaje tiene una visión impresionante, una escalera que conecta el cielo y la tierra, con ángeles subiendo y bajando por ella. Dios le habla en ese momento, reafirmando el pacto hecho con Abraham. La vida de Jacob está marcada por la lucha y la transformación. En una noche decisiva, lucha con Dios, un encuentro que lo deja con una cojera permanente y un nuevo nombre: Israel, que significa el que lucha con Dios. Este momento simboliza el viaje de sus descendientes, quienes también lucharán con Dios, pero nunca serán abandonados por Él. Jacob tiene 12 hijos, y su favorito es José, el hijo de su vejez. Los hermanos de José, consumidos por los celos, lo venden como esclavo en Egipto. La vida de José es una montaña rusa de desafíos y triunfos. Desde la esclavitud y la prisión, llega a convertirse en el consejero más cercano al faraón. Años después, una hambruna obliga a sus hermanos a viajar a Egipto en busca de alimento. En un momento crucial, José se revela a ellos y, en lugar de vengarse, los perdona. Lo que ustedes pensaron para el mal, Dios lo transformó en bien, les dice, capturando el corazón del libro de Génesis. El propósito de Dios brilla a través de cada debilidad humana y cada error, convirtiendo incluso las peores intenciones en parte de su plan redentor. Al concluir Génesis, nos queda una verdad profunda. No importa cuán lejos caigamos, la fidelidad de Dios permanece constante. Cuando Génesis llega a su fin, los descendientes de Abraham, los israelitas, prosperan en Egipto gracias al legado de José. Pero pronto asciende al poder un nuevo faraón, uno que percibe su creciente número como una amenaza. Imagina la bulliciosa actividad de Egipto, imponentes estructuras, vastos mercados y una economía en auge. Sin embargo, detrás de esta prosperidad, se esconde el sufrimiento de los israelitas, quienes son sometidos a trabajos brutales y agotadores. Temerosos de su número e influencia, los faraones los esclavizan. Lo que alguna vez fue un refugio seguro se convierte en una prisión. En su desesperación, los israelitas claman a Dios. Y aquí comienza un giro poderoso en la historia. Dios escucha sus gritos, recuerda la promesa hecha a sus antepasados, no como un recuerdo distante, sino como un compromiso de actuar, movido por la compasión. Empieza a preparar el escenario para uno de los rescates más impresionantes de la historia. En esta época de oscuridad, nace un bebé hebreo llamado Moisés. Su madre, determinada a salvarlo del decreto del faraón que ordena la muerte de todos los bebés hebreos, lo coloca en una pequeña canasta y lo deja entre los juncos del río Nilo, confiando en que Dios cuidará de él. Un bebé flota río abajo, sostenido por la fe y valentía de su madre. Contra toda probabilidad, la hija del faraón encuentra al niño, se conmueve por él y lo cría como si fuera su propio hijo en el palacio real. Al crecer, Moisés se encuentra dividido entre su educación como egipcio y sus raíces hebreas. Un día, al presenciar cómo un egipcio golpea brutalmente a un esclavo hebreo, Moisés actúa impulsado por la ira, matando al opresor. Temiendo las consecuencias, huye de Egipto y encuentra refugio en el tranquilo desierto de Madián.
donde se convierte en pastor. Es en este lugar apartado donde comienza a desplegarse el plan de Dios para Moisés. Un día, ve una zarza ardiendo que no se consume. Intrigado, se acerca y escucha la voz de Dios, quien le revela su nombre. Soy quien soy. Dios comisiona a Moisés para que regrese a Egipto, confronte al faraón y libere a los israelitas de la esclavitud. Moisés, inseguro y vacilante, expresa dudas sobre su capacidad para liderar, pero Dios le promete que estará con él. Lo que Moisés no comprende aún es que está a punto de ser parte de una historia mucho más grande de lo que jamás imaginó. Con su hermano Aarón como portavoz, Moisés regresa a Egipto con un poderoso mensaje para el faraón: deja ir a mi pueblo. Sin embargo, el corazón del faraón es testarudo y se niega a ceder. Como respuesta, Dios envía 10 plagas que atacan el núcleo del poder de Egipto. Los ríos se convierten en sangre, las ranas invaden la tierra y una oscuridad asfixiante envuelve al país. Pero con cada plaga, el faraón endurece aún más su corazón. Finalmente, llega la última plaga, la muerte de cada hijo primogénito. En la noche oscura, el ángel de la muerte pasa por Egipto, salvando únicamente las casas marcadas con la sangre de un cordero en los postes de sus puertas. Este acto, conmemorado como la Pascua, se convierte en un símbolo de salvación divina, anticipando a Jesús, el Cordero de Dios, quien un día ofrecerá libertad a todos los que confíen en él. Devastado, el faraón finalmente deja ir a los israelitas y Moisés los guía hacia la libertad. Sin embargo, la libertad no llega sin desafíos. Cambiando de opinión, el faraón envía su ejército tras ellos. Atrapados entre el mar y las tropas egipcias, los israelitas claman a Dios. En respuesta, Dios instruye a Moisés a levantar su vara, y el mar se divide, creando un camino de tierra seca con muros de agua a cada lado. Los israelitas cruzan asombrados, sintiendo el peso de cada paso en medio de esa poderosa demostración divina. Cuando el último israelita alcanza la otra orilla, las aguas vuelven a cerrarse, destruyendo al ejército de Faraón. El poder de Egipto queda derrotado, y los israelitas finalmente son libres, una prueba del poder de Dios y de su cuidado constante por los que confían en él. Pero el viaje hacia la libertad apenas comienza. El desierto, con su escasez de alimentos y agua, desafía su fe diariamente. Cuando tienen hambre, Dios provee maná, un pan del cielo que aparece con el rocío de la mañana. Cuando tienen sed, hace brotar agua de una roca, mostrando que Él no solo es su libertador, sino también su sustentador. 3 meses después, llegan al monte Sinaí. Allí, en medio de truenos y humo, Dios les habla directamente, entregándoles los 10 mandamientos. No son solo leyes, sino un pacto sagrado, una guía para vivir como su pueblo elegido. Los mandamientos reflejan cómo deben relacionarse con Dios y entre sí, estableciendo una sociedad basada en justicia, misericordia y santidad. Sin embargo, incluso mientras están en la presencia de Dios, el pueblo vacila, impacientes por la ausencia de Moisés, que está en la montaña recibiendo las instrucciones divinas. Deciden construir un becerro de oro, un ídolo tangible que puedan controlar y ver. Es un momento desgarrador. Las personas que han sido testigos directos del poder de Dios ahora se postran ante un ídolo de oro. Cuando Moisés desciende de la montaña y ve esta escena, rompe las tablas de la ley en un arrebato de ira. Pero la respuesta de Dios no es solo ira, también es misericordia. Renueva el pacto con su pueblo, dando nuevas tablas y prometiendo continuar con ellos a pesar de sus fracasos. Este acto muestra que la misericordia de Dios no es un evento único, sino una invitación constante a regresar a Él incluso después de caer. Mientras el viaje continúa, Dios da a Moisés instrucciones precisas para construir el tabernáculo, un santuario portátil donde su presencia habitará entre ellos.
Cada detalle, desde el candelabro de oro hasta el altar del Arca de la Alianza, tiene un propósito: reflejar la santidad de Dios y su deseo de estar cerca de su pueblo. Cuando el tabernáculo está terminado, la gloria de Dios lo llena, un recordatorio visible de que Él está presente, guiándolos a través del desierto hacia un futuro definido por sus promesas. Entrando en el libro de Levítico, encontramos un texto que puede parecer denso y centrado en rituales, pero en realidad es una guía para acercarse a un Dios santo. Para los israelitas, los sacrificios no eran meras ceremonias, sino expresiones profundas de adoración, arrepentimiento y gratitud. Imagina a un israelita llevando un animal al tabernáculo, colocando su mano sobre la cabeza de la ofrenda para simbolizar la transferencia de su culpa. Mientras el sacerdote realiza el sacrificio, el humo que asciende es un símbolo de expiación, cerrando la brecha entre la humanidad quebrantada y la misericordia divina. Estos sacrificios no eran intentos de apaciguar a un Dios enojado, sino un camino hacia la limpieza y la restauración. Cada ofrenda apuntaba hacia Jesús, quien un día se convertiría en el sacrificio supremo. Entre estos rituales destaca el día de la expiación. Una vez al año, el sumo sacerdote entra al lugar santísimo para expiar los pecados de toda la nación. Rociando sangre sobre el propiciatorio del Arca de la Alianza, simboliza la reconciliación, mientras un chivo expiatorio es enviado al desierto, cargando simbólicamente los pecados del pueblo. Este ritual encapsula el corazón de Levítico, un Dios justo y misericordioso que provee un camino para la purificación de su pueblo. Al mismo tiempo, prefigura el sacrificio definitivo de Jesús, recordándonos que el perdón es costoso y que Dios está dispuesto a pagar ese precio para reconciliarnos con Él. Levítico también contiene leyes sobre pureza, santidad y cómo vivir como una comunidad apartada para Dios. Estas leyes abarcan todos los aspectos de la vida, desde las prácticas alimenticias hasta la justicia social, moldeando una sociedad donde cada acción, ya sea comer, trabajar o interactuar con los demás, sea un reflejo de su relación con Dios. Imagina un pueblo cuyas decisiones diarias muestran su pacto con Dios. La santidad no se limita al tabernáculo, está entrelazada con cada aspecto de su vida. Levítico enseña que ser el pueblo de Dios no es solo cumplir rituales, sino reflejar su justicia, compasión e integridad en cada acción. Al vivir según estas leyes, los israelitas se convierten en un modelo de lo que significa ser una comunidad bajo el gobierno de Dios. Un ejemplo que todavía resuena hoy. Cada sacrificio, ley y ritual era un recordatorio de que sus vidas eran una respuesta viva a la santidad y la misericordia de Dios. Un llamado que sigue siendo relevante para nosotros, invitándonos a considerar cómo vivimos como pueblo de Dios en nuestras propias comunidades. El viaje a través del desierto continúa como una historia de luchas y crecimiento. El libro de los Números comienza con Israel acampando en el Sinaí, preparándose para el arduo trayecto hacia la tierra prometida. Se realiza un censo que cuenta a cada tribu, organizando al pueblo y marcando su transición de una familia dispersa a una nación unificada. Aunque están listos para marchar, el viaje que tienen por delante pondrá de manifiesto que aún no están completamente preparados en corazón y mente al acercarse a la frontera de Canaán, la tierra prometida a sus antepasados. Envían a 12 espías a explorarla. Durante 40 días, estos espías recorren colinas y valles, regresando con pruebas de la abundancia de la tierra, enormes racimos de uvas y signos de prosperidad en todas partes. Sin embargo, 10 de ellos traen un informe desalentador, describiendo ciudades fortificadas y guerreros gigantes. Solo 2, Josué y Caleb, animan al pueblo a confiar en Dios y avanzar con fe, pero el miedo se extiende rápidamente entre la multitud, y pronto la duda paraliza a todos, convenciéndolos de que nunca podrán conquistar la tierra. La respuesta de Dios a esta falta de fe es contundente.
declara que Israel vagará por el desierto durante 40 años, un año por cada día que los espías exploraron Canaán, hasta que toda la generación de adultos incrédulos haya perecido. Su incredulidad tiene un costo alto. Sin embargo, incluso en su castigo, Dios no los abandona. Les provee alimento, agua y guía constante, enseñándoles una y otra vez que su verdadera seguridad no está en la tierra ni en sus planes, sino en su presencia. La lección sigue vigente para nosotros hoy. ¿Cuántas veces permitimos que el miedo supere nuestra fe? En el desierto, las tensiones aumentan y el descontento explota. Coré, junto con otros, se rebela contra Moisés y Aarón, acusándolos de arrogarse demasiada autoridad. Su desafío, motivado por el orgullo y los celos, cuestiona por qué Moisés y Aarón deberían ocupar roles únicos. Dios responde con severidad. La tierra se abre y se traga a Coré y a sus seguidores. Este evento impactante es un recordatorio de que Dios ha asignado roles específicos y que desafiar su plan tiene consecuencias graves. La historia ilustra cómo el orgullo y la rebelión conducen a la amargura, mientras que la humildad y el respeto por el orden de Dios traen paz y unidad. A medida que los años de deambular continúan, Dios sigue moldeando a su pueblo, refinándolos para que entiendan la profundidad de su pacto. El viaje no se trata solo de llegar a un destino físico, sino de la transformación espiritual que ocurre en sus corazones. Cuando finalmente llegan al borde de la tierra prometida, queda claro que el verdadero propósito de su viaje no ha sido solo la distancia recorrida, sino el cambio en su fe y carácter. A medida que concluyen los años en el desierto, entramos en el libro de Deuteronomio. Moisés, ahora anciano y lleno de sabiduría tras 4 décadas liderando a su pueblo, se dirige a una nueva generación. Estos jóvenes no presenciaron el éxodo de Egipto ni la manifestación de Dios en el monte Sinaí, pero son herederos de las mismas promesas. Sabiendo que su tiempo está llegando a su fin, Moisés pronuncia un discurso final. Sus palabras no son solo una lección de historia, sino una apasionada súplica paternal, un recordatorio de quiénes son y quién ha sido Dios para ellos. Con un corazón lleno de amor y urgencia, Moisés les insta a recordar el pacto de Dios, a no repetir los errores del pasado y a caminar fielmente hacia el futuro que Él ha preparado para ellos. Moisés recuerda al pueblo su liberación de Egipto, los milagros que presenciaron en el desierto y el pacto establecido en el Sinaí. Es como si dijera: no olviden esto, recuerden que son el pueblo escogido de Dios. Les insta a amar a Dios con todo su corazón, alma y fuerzas, a vivir de acuerdo con sus mandamientos y a transmitir estas verdades a sus hijos. Al borde de un nuevo comienzo, les recuerda que están heredando mucho más que una tierra. Están recibiendo una forma de vida que los distingue como nación santa. En sus últimas palabras, Moisés advierte sobre las consecuencias de sus decisiones. Pinta un cuadro claro de las bendiciones y maldiciones que enfrentarán. Las bendiciones incluyen paz, abundancia y protección si permanecen fieles, mientras que las maldiciones traen exilio y sufrimiento si se apartan del camino de Dios. Sus palabras contienen tanto promesa como advertencia, desafiándolos a elegir la vida, una elección que trasciende generaciones y nos recuerda que seguir a Dios lleva a una vida plena. Antes de entregar el liderazgo a Josué, Moisés bendice a cada una de las tribus, expresando su amor y visión para el destino de cada una. Aunque no entrará en la tierra prometida, asegura al pueblo que Dios estará con ellos, tal como lo ha estado en cada paso de su viaje. Su último acto es uno de fe, señalándolos hacia el Dios que los liberó de Egipto y que continuará guiándolos hacia adelante. El final de Deuteronomio marca tanto un cierre como un nuevo comienzo. Dios lleva a Moisés a la cima del monte Nebo, desde donde puede contemplar la tierra prometida a Abraham, Isaac y Jacob. Imagina a Moisés, cansado pero lleno de esperanza, observando el vasto paisaje,
ve el cumplimiento de la promesa, aunque sabe que no entrará en la tierra él mismo. Allí, en la montaña, Moisés muere, y en un acto lleno de ternura, Dios lo entierra en una tumba desconocida para los hombres. Mientras el pueblo llora la pérdida de Moisés, también experimenta una emocionante anticipación por lo que está por venir. Bajo el liderazgo de Josué, se preparan para cruzar el Jordán. Es un momento decisivo, un recordatorio de que, aunque los líderes pasan, las promesas de Dios permanecen. El viaje continúa. Ahora, las palabras de Moisés resuenan en sus corazones. Un llamado a recordar, obedecer y confiar en Dios, sin importar los desafíos que enfrenten. Con Moisés ya fuera de escena, Josué toma el liderazgo, siendo el elegido para guiarlos hacia Canaán, la tierra por la que han esperado tanto tiempo. Aunque la tarea parece inmensa, Dios fortalece a Josué con una promesa poderosa. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo, porque yo estaré contigo. Imagina a Josué de pie junto al río Jordán, sintiendo el peso de su misión pero fortalecido por la promesa de Dios. El río fluye rápido y parece intransitable, pero Dios da instrucciones claras. Los sacerdotes que llevan el arca de la alianza deben entrar al agua. Cuando sus pies tocan el río, las aguas se detienen milagrosamente, creando un camino seco para que el pueblo cruce. Este evento recuerda el cruce del Mar Rojo, una prueba de que el mismo Dios que los liberó de Egipto sigue guiándolos ahora hacia un nuevo capítulo. Tras cruzar el Jordán, su primer desafío es Jericó, una ciudad fortificada con imponentes murallas. La estrategia que Dios les da para conquistarla no se parece a ninguna táctica militar conocida. Durante 6 días, marchan alrededor de la ciudad una vez al día, liderados por sacerdotes tocando trompetas, mientras el pueblo guarda silencio. En el 7º día, marchan alrededor de la ciudad 7 veces. Al final, dan un grito poderoso bajo la orden de Josué. Imagina la escena: el estruendo de las trompetas, el eco del grito del pueblo y luego, en un instante, las murallas de Jericó se derrumban. Este momento no solo es una victoria física, sino una declaración de que Dios está con ellos, cumpliendo su promesa y guiándolos en cada paso. Después de días de marcha en silencio, el poderoso grito unido del pueblo resuena en el aire, y de repente, las imponentes murallas de Jericó colapsan. Esta victoria trasciende lo físico, es un recordatorio profundo de que Dios pelea sus batallas. La caída de Jericó enseña a Israel que la obediencia, incluso cuando parece inusual, es la clave para el triunfo. Sin embargo, poco después, Israel experimenta un inesperado revés. Confiados tras su victoria, atacan Ai, una ciudad pequeña y aparentemente débil. Pero son derrotados. Devastado, Josué acude a Dios en busca de respuestas. Dios revela que alguien ha desobedecido al tomar del botín de Jericó, que estaba consagrado a él. El culpable, Acán, confiesa su pecado cuando se le confronta, y las consecuencias son severas. Él y su familia son ejecutados. Este incidente sirve como una lección contundente del impacto devastador del pecado en la comunidad, recordando a Israel que el éxito no se basa solo en la fuerza, sino en la fidelidad a Dios. La noticia de las victorias de Israel se esparce rápidamente, y los gabaonitas, un pueblo vecino, buscan protegerse, fingiendo ser viajeros agotados de una tierra lejana. Se acercan a Josué para pedir un tratado de paz. Josué, sin consultar a Dios, acepta el acuerdo solo para descubrir más tarde el engaño. Los gabaonitas son en realidad habitantes cercanos de Canaán. A pesar de la mentira, Josué honra el pacto y les perdona la vida, pero los asigna a servir como leñadores y aguadores para Israel. Este episodio subraya la importancia de buscar siempre la guía de Dios en cada decisión. Israel aprende que su misión no solo implica batallas físicas,
sino también la necesidad de confiar en la sabiduría de Dios para gobernar todos los aspectos de la vida. El viaje avanza y pronto 5 reyes amorreos unen fuerzas para atacar a Gabaón, el nuevo aliado de Israel. Sin titubear, Josué y su ejército marchan toda la noche para defenderlos. Durante la feroz batalla, Dios interviene, enviando una tormenta de granizo que diezma al enemigo. A petición audaz de Josué, el sol se detiene en el cielo, prolongando la luz del día para asegurar la victoria. Imagina el asombro del pueblo al ver el sol inmóvil. Una demostración innegable del poder absoluto de Dios sobre la creación. Este milagro confirma que Dios está completamente comprometido con Israel y responde a una fe audaz. Inspirado por esta victoria, Josué lidera al pueblo en una serie de campañas exitosas, conquistando sistemáticamente las ciudades del sur de Canaán. Cada victoria representa un paso más hacia el cumplimiento de la antigua promesa de Dios a Abraham, recordando a Israel que estas batallas no son solo por tierra, sino por la fidelidad de Dios a su palabra. Tras años de guerra, la tierra es finalmente sometida y Josué comienza a repartirla entre las 12 tribus. Cada tribu recibe su herencia, cumpliendo la promesa de Dios, un lugar donde su pueblo pueda habitar y vivir su fe. Este territorio no es solo una recompensa material, es un recordatorio tangible del pacto de Dios, un llamado a honrarlo en cada aspecto de sus vidas. Al acercarse al final de su vida, Josué reúne al pueblo para un discurso final. Como Moisés antes que él, les insta a permanecer fieles y les recuerda los milagros y victorias que Dios les ha concedido. Sus palabras están llenas de convicción y propósito, animándolos a elegir la obediencia y la fidelidad a Dios en todas las generaciones venideras. Escoge hoy a quién servirás. Pero en cuanto a mí y a mi casa, serviremos al Señor. Estas palabras de Josué son un llamado al compromiso, un desafío a rechazar a los dioses de las naciones circundantes y a dedicarse completamente a Dios. Es un momento crucial que marca el fin de una era de conquista y el inicio de una nueva fase en la historia de Israel. Ahora tienen la tierra, pero queda la pregunta: ¿permanecerán fieles a su pacto con Dios? Mientras Israel se establece en su nueva patria, enfrenta un desafío diferente. Sin un liderazgo firme, su fe comienza a tambalear. El libro de los Jueces abre con una declaración desoladora. Se levantó una generación que no conocía al Señor ni las obras que Él había hecho por Israel. Sin líderes para guiarlos, el pueblo cae en un ciclo repetitivo de pecado, opresión y liberación. Jueces no es una narrativa de victorias continuas, sino un relato sincero de una nación luchando con su fe, su libertad y sus fracasos. El ciclo se repite. El pueblo se olvida de Dios, cae en pecado y es oprimido por sus enemigos. En su angustia, claman a Dios, y en su misericordia, Él levanta jueces, líderes temporales que los liberan. Uno de estos líderes es Débora, una profetisa y juez que lleva a Israel a la victoria contra el opresivo rey cananeo Jabín. Débora llama a Barak para que dirija las fuerzas de Israel, pero él duda y le pide que lo acompañe. Débora acepta, pero le profetiza que el honor de la victoria recaerá en una mujer. Cuando el comandante de Jabín, Sisara, huye del campo de batalla, busca refugio en la tienda de Jael, una mujer aparentemente inofensiva. Sin embargo, Jael toma la iniciativa y mata a Sisara, asegurando la victoria de Israel. El coraje de Débora y Jael demuestra que Dios puede usar a cualquiera, sin importar su género o posición, para cumplir sus propósitos. Su historia nos recuerda que el poder de Dios no depende de la fuerza convencional, sino de corazones dispuestos. Otro juez, Gedeón, aporta un giro inesperado al liderazgo. Cuando Dios lo llama, Gedeón se esconde en un lagar, tratando de trillar trigo en secreto para evitar a los madianitas que aterrorizan a Israel. Sin embargo, el ángel del Señor lo saluda como un poderoso guerrero,
un título que parece irónico para alguien que se siente débil e insignificante. A pesar de sus dudas, Dios lo llama a liberar a Israel. Cuando Gedeón reúne un ejército, Dios lo reduce de miles a solo 300 hombres para mostrar que la victoria proviene de él. Con antorchas, jarras y trompetas, los 300 hombres de Gedeón generan confusión en el campamento madianita, llevando al enemigo al caos y asegurando una victoria improbable. Esto muestra que Dios puede lograr grandes cosas incluso con recursos limitados, cuando confiamos en Él. Jueces es un libro lleno de altibajos, que revela la lucha constante de Israel por mantenerse fiel a Dios. Cada historia ilustra las consecuencias de alejarse de Dios y, al mismo tiempo, la misericordia que Él extiende cuando regresan. Es un espejo de nuestras propias vidas. También nosotros caemos en ciclos de olvidar a Dios en tiempos de prosperidad y buscarlo solo en momentos de crisis. Estas historias revelan la paciencia y gracia de Dios, ofreciendo la esperanza de que, sin importar cuántas veces tropecemos, sus brazos siempre están abiertos para levantarnos. En contraste con los altibajos de Jueces, la historia de Ruth comienza con pérdida, pero se transforma en una narración de lealtad y redención. En una época de penurias en Israel, una hambruna azota la tierra de Belén, marcando el inicio de una historia que refleja el poder de Dios para traer restauración incluso en las circunstancias más difíciles. Para escapar de la hambruna, Elimelech y su esposa Noemí se trasladan a Moab junto con sus 2 hijos. Con el tiempo, sus hijos se casan con mujeres moabitas, Orfa y Ruth, lo que les brinda un breve periodo de estabilidad. Sin embargo, la tragedia golpea con fuerza. Noemí pierde a su esposo y, poco después, a sus 2 hijos, dejándola viuda junto con sus nueras. Todas enfrentan un futuro incierto, luchando por sobrevivir y sintiendo que lo han perdido todo. Decidiendo regresar a Belén, Noemí insta a Orfa y Ruth a quedarse en Moab, su tierra natal, para reconstruir sus vidas. Orfa, con gran pesar, acepta, pero Ruth toma una decisión diferente. En un acto de lealtad inquebrantable, Ruth mira a Noemí y declara: «A donde tú vayas, yo iré. Donde tú te quedes, yo me quedaré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios». Con estas palabras, Ruth no solo se compromete a permanecer al lado de Noemí, sino que también adopta al Dios de Israel como el suyo. Ruth da un paso audaz hacia lo desconocido, dejando atrás su pueblo y su cultura por amor y lealtad. Imagina el coraje de esta joven viuda moabita, enfrentándose a un futuro incierto en una tierra extranjera. Cuando Ruth y Noemí llegan a Belén, tienen poco más que su esperanza. Ruth decide ir a los campos para recolectar grano sobrante, una práctica conocida como espigar, permitida para los pobres. Lo que parece una casualidad es, en realidad, la guía de Dios. Ruth termina trabajando en los campos de Booz, un hombre adinerado y bondadoso que resulta ser un pariente cercano del difunto esposo de Noemí. Booz, impresionado por la dedicación de Ruth hacia Noemí y conmovido por su humildad y esfuerzo, le ofrece protección y asegura que pueda recoger en abundancia. Su generosidad y cuidado reflejan algo más profundo, una bondad que apunta hacia un propósito mayor. Al notar la bondad de Booz, Noemí reconoce una oportunidad. Le explica a Ruth que Booz es un redentor, un pariente que, según la costumbre, puede casarse con ella y restaurar la seguridad de ambas. Siguiendo el consejo de Noemí, Ruth se acerca a Booz una noche en la era de trigo y, con humildad, le pide que extienda la esquina de su manto sobre ella, una expresión antigua y significativa para solicitar su protección y su mano en matrimonio. Booz, conmovido por la integridad de Ruth, acepta con gusto, aunque antes debe resolver el asunto con otro pariente que tiene prioridad. Este momento está lleno de vulnerabilidad y esperanza,
Un paso audaz de Ruth que refleja su confianza en la provisión de Dios. Boaz honra su compromiso y, al resolver el asunto, se casa con Ruth, redimiéndola a ella y a Noemí. De su unión nace un hijo, Obed, quien se convierte en el abuelo del rey David. La historia de Ruth, que comienza con pérdida y tristeza, culmina en gozo y nuevos comienzos. A través de la fidelidad y valentía de una mujer extranjera, vislumbramos al último Redentor, Jesús, quien un día dará la bienvenida a todas las naciones a la familia de Dios. La historia de Ruth nos recuerda que Dios puede traer vida y esperanza incluso en las situaciones más oscuras, y que la lealtad, la fe y la humildad siempre tienen su recompensa. El siguiente capítulo de la historia de Israel se centra en una mujer llamada Ana, cuya profunda tristeza por no poder tener hijos la lleva a derramar su corazón ante Dios. En una oración ferviente, promete que si Dios le concede un hijo, lo dedicará completamente al servicio del Señor. Dios escucha la súplica de Ana y le concede un hijo, Samuel. Fiel a su palabra, Ana lleva a Samuel al tabernáculo para que sirva bajo la guía del sacerdote Elí, marcando el comienzo de un papel crucial en la historia de Israel. A medida que Samuel crece, se convierte en un profeta y líder profundamente respetado en Israel, un hombre que habla con la autoridad de Dios. Este joven, nacido de la fe y dedicación de Ana, desempeñará un papel fundamental como guía espiritual de la nación. Sin embargo, mientras Samuel envejece, Israel comienza a sentir la presión de las naciones circundantes, todas ellas gobernadas por reyes con grandes ejércitos. El pueblo, inquieto, exige tener un rey propio, deseando ser como las demás naciones. Con el corazón afligido, Samuel advierte al pueblo sobre los desafíos que traerá un rey. Tomará a sus hijos para sus ejércitos, a sus hijas para servir en su palacio y grabará sus tierras. A pesar de sus advertencias, el pueblo insiste y Dios concede su solicitud, instruyendo a Samuel para que unja a Saúl como el primer rey de Israel. La historia de Saúl es una de contrastes. Su reinado comienza con humildad y valentía mientras asume el liderazgo. Pero, a medida que su poder crece, el orgullo y la desobediencia comienzan a dominarlo. En un momento clave, Saúl comete un grave error al ofrecer un sacrificio, una tarea reservada exclusivamente para los sacerdotes. En otra ocasión, desobedece directamente a Dios al no destruir por completo los recursos de un enemigo, tal como se le había ordenado. Estas repetidas faltas llevan a que Dios lo rechace como rey. Samuel, con pesar, informa a Saúl que Dios ha escogido a otro para ocupar su lugar, un hombre conforme a su corazón. Ese hombre es David, un joven pastor a quien Samuel unge en secreto como el futuro rey de Israel. El ascenso de David comienza con un acto de valentía extraordinaria. Mientras visita a sus hermanos en el campo de batalla, escucha las burlas de Goliat, un gigante filisteo que desafía y aterroriza a los israelitas. A pesar de ser solo un muchacho, David decide enfrentarse al gigante, confiando plenamente en que Dios lo protegerá. Armado únicamente con una honda y 5 piedras, David derriba a Goliat con un solo golpe certero, asegurando una victoria impresionante. Este momento no solo consolida a David como un héroe nacional, sino que también es un testimonio de que la fe en Dios supera cualquier miedo o adversidad. Sin embargo, el camino de David hacia el trono está lleno de pruebas. La creciente popularidad de David despierta los celos de Saúl, quien se vuelve cada vez más paranoico y lo percibe como una amenaza. La envidia de Saúl se transforma en odio y hace múltiples intentos por acabar con la vida de David. Obligado a huir, David pasa años como un fugitivo, escondiéndose en cuevas y desiertos. Sin embargo, en un acto de profundo respeto y fe, David se niega a dañar a Saúl, el rey ungido de Dios,
incluso cuando tiene oportunidades claras de hacerlo. Estos años de persecución y exilio moldean el carácter de David, enseñándole paciencia, humildad y una confianza inquebrantable en el tiempo y los planes de Dios. El reinado de Saúl termina de manera trágica. Durante una batalla contra los filisteos, Saúl resulta gravemente herido. En un acto de desesperación y para evitar ser capturado, se quita la vida cayendo sobre su espada. Lo que comenzó como un reinado prometedor concluye en desesperación y tragedia. Con la muerte de Saúl, el camino queda despejado para que David, el joven pastor que había sido preparado por Dios a través de años de pruebas, finalmente ascienda al trono. El reinado de David marca una nueva era para Israel. Une a las tribus, establece Jerusalén como la capital y lleva allí el arca de la alianza, transformando la ciudad en el centro espiritual de la nación. Como rey, David combina la fuerza de un guerrero con la sensibilidad de un poeta, liderando con valentía y compasión. Sin embargo, incluso David no está exento de fallos. Su humanidad y sus errores nos recuerdan que, aunque Dios usa a personas imperfectas para cumplir sus propósitos, el verdadero Rey y Redentor siempre será Dios mismo. En un momento de debilidad, David comete adulterio con Betsabé y, para encubrir su pecado, organiza la muerte de su esposo, Urías. Dios envía al profeta Natán para confrontarlo, y David, lleno de remordimientos, se arrepiente sinceramente. Sin embargo, aunque recibe el perdón de Dios, las consecuencias de sus acciones repercuten profundamente en su familia y en su reino. Uno de los resultados más dolorosos de este pecado es la rebelión de su hijo Absalón. Carismático y ambicioso, Absalón gana el favor del pueblo y organiza un golpe de estado que obliga a David a huir de Jerusalén. Una vez más, David se encuentra como fugitivo, pero esta vez no de un enemigo extranjero, sino de su propio hijo. La rebelión termina trágicamente con la muerte de Absalón, dejando a David devastado. Su lamento: «Oh, mi hijo Absalón, si tan solo yo hubiera muerto en lugar de ti», refleja el inmenso dolor de un padre que siente el peso de su pérdida y sus propias fallas. Aunque el dolor de esta tragedia persigue los últimos años de David, su fidelidad a Dios permanece inquebrantable mientras se prepara para entregar la corona a su hijo Salomón. En sus últimos días, David reflexiona sobre la fidelidad de Dios a lo largo de su vida. Su reinado, lleno de triunfos y tragedias, se convierte en un testimonio del poder de la gracia y las promesas de Dios. Su legado incluye no solo la expansión del reino de Israel, sino también una rica tradición de adoración y poesía que perdura en los salmos. A pesar de sus defectos, el pacto de Dios con David se mantiene firme. Uno de sus descendientes reinará para siempre, una promesa cumplida en Jesús, el Hijo de David. Desde la lealtad de Ruth hasta el arrepentimiento de David, cada historia teje un hilo de fe, redención y el amor constante de Dios. Nos recuerdan que, sin importar los antecedentes o fracasos, Dios puede usar a cualquiera como parte de su gran plan. El profeta Eliseo toma el manto de Elías, guiando a una nación que lucha en tiempos oscuros. Sus milagros son pequeños pero poderosos destellos de esperanza, recordatorios de que Dios no ha abandonado a su pueblo. Cuando el suministro de agua de una ciudad está contaminado, Eliseo lo purifica, mostrando que Dios todavía cuida las necesidades básicas de su pueblo. En otra ocasión, alimenta a un centenar de hombres con solo unos pocos panes, demostrando la provisión de Dios incluso en tiempos de escasez. Quizás el milagro más conmovedor ocurre cuando Eliseo resucita a un niño, consolando a su madre afligida y demostrando que la compasión de Dios es tan poderosa como su fuerza. Es como si Dios susurrara: «Todavía estoy aquí, contigo, incluso cuando todo parece perdido». Sin embargo, este mensaje de esperanza no llega a los reyes del reino del norte de Israel.
Uno tras otro, sus líderes eligen alejarse de Dios, adorar ídolos, ignorar los mandamientos divinos y abusar de su propio pueblo. A pesar de las constantes advertencias de los profetas, su obstinación los lleva al caos. Finalmente, la paciencia de Dios llega a su límite. Los asirios invaden y la ciudad capital de Samaria cae tras un brutal asedio. El pueblo de Israel es llevado al exilio y dispersado por tierras extranjeras, dejando su identidad como nación destrozada. Imagina la angustia y el arrepentimiento de darse cuenta de que todo esto pudo haberse evitado. El colapso de Israel es un recordatorio severo de las consecuencias de ignorar las advertencias de Dios y creer que sabemos más que Él. Es un capítulo sombrío, lleno de dolor, que nos invita a reflexionar sobre lo que sucede cuando nos alejamos de quien busca guiarnos. Sin embargo, incluso en medio de esta oscuridad, hay momentos de esperanza en el reino del sur de Judá. El rey Ezequías surge como un líder que busca devolver a Judá al Dios de sus antepasados. Derriba los ídolos, restaura el templo y llama al pueblo a adorar al Señor. Aunque Judá enfrenta amenazas, como el avance de los asirios hacia Jerusalén, Ezequías responde con fe, orando en lugar de rendirse o buscar alianzas con otras naciones. Dios escucha su oración y envía un ángel que destruye al ejército asirio durante la noche. Imagina el alivio y el asombro del pueblo al presenciar la protección divina. Un recordatorio tangible de que Dios es un refugio seguro para quienes lo buscan. La fidelidad de Ezequías trae una temporada de paz, un destello de lo que Judá podría experimentar si se volviera completamente a Dios. Más tarde, otro reformador surge, el rey Josías. Durante las reparaciones del templo, un sacerdote encuentra un antiguo y olvidado libro de la ley. Al escuchar su contenido, Josías se siente profundamente conmovido, consciente de cuán lejos se ha desviado Judá. Determinado a cambiar el rumbo, Josías lidera una purga de ídolos y restaura la adoración genuina, provocando un avivamiento que ofrece a Judá una última oportunidad de regresar a Dios. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, el corazón del pueblo permanece dividido. Honran a Dios con palabras, pero sus acciones cuentan otra historia. Las reformas de Josías son el último intento de guiar al pueblo de vuelta a Dios antes de que sea demasiado tarde. Tras su muerte, Judá rápidamente regresa a la idolatría y al caos. Las advertencias de los profetas se intensifican, pero el pueblo se niega a escuchar. Finalmente, Babilonia invade. Jerusalén cae, el templo es destruido y la población es llevada al exilio. Imagina el dolor de abandonar su hogar, su tierra prometida, y enfrentar la devastadora realidad de que lo que Dios les había dado se ha perdido. Este exilio marca el fin del reino de Judá. Están lejos de su hogar, del templo y aparentemente, de Dios. Sin embargo, incluso en medio de este exilio, las promesas de Dios permanecen. No los ha abandonado. En cambio, comienza a sembrar semillas de esperanza para su restauración, prometiendo un futuro en el que regresarán. Renovarán sus corazones y redescubrirán la profundidad de su amor. Los libros de Génesis hasta Reyes han trazado la historia de Israel con sus triunfos y trágicos fracasos. Pero con 1 y 2 Crónicas, obtenemos un recuento que resalta la fidelidad y la esperanza en lugar de enfocarse en los errores. Estos libros comienzan con genealogías que conectan al pueblo desde Adán hasta el presente, recordándoles la primera promesa de Dios y su plan continuo. A diferencia de los libros anteriores, Crónicas pone su énfasis en David y el linaje de Judá, destacando el linaje real a través del cual llegará el Mesías prometido. Es como un tapiz cuidadosamente tejido, donde cada hilo es un recordatorio del plan de Dios trabajando a lo largo de cada generación, apuntando al cumplimiento final. El templo ocupa un lugar central, casi como un personaje por derecho propio. Las descripciones detalladas de su construcción bajo Salomón,
Las instrucciones precisas para la adoración y las ofrendas reflejan el profundo deseo de Dios de morar entre su pueblo. El templo simboliza la presencia de Dios y llama a Israel a cumplir su propósito como una nación apartada y dedicada a Él. Cada ritual, seguido cuidadosamente por los sacerdotes, no es solo una ceremonia, sino un recordatorio de que la verdadera adoración no se trata de los gestos externos, sino de un corazón completamente vuelto hacia Dios. ¿Y no es esto un desafío para nosotros hoy? ¿Cuántas veces nos enfocamos en el cómo y olvidamos el porqué de nuestra devoción? A medida que la historia continúa, vemos algo extraordinario. Incluso en los momentos de fracaso y exilio, Dios sigue obrando, fiel a sus promesas y comprometido con la redención de su pueblo. Durante los reinados de reyes como Ezequías y Josías, el libro de Crónicas resalta sus reformas y su pasión por restaurar el templo y llevar al pueblo de regreso a Dios. Estos momentos parecen estar diseñados para recordarle a Israel y a nosotros que no importa cuán lejos nos hayamos desviado, nunca es demasiado tarde para regresar. Ezequías derriba ídolos, Josías repara el templo. Ambos demuestran que una sola chispa de fe puede encender la pasión de una nación. ¿No es alentador? Incluso en nuestros momentos más oscuros, hay esperanza de restauración si volvemos a Dios con todo nuestro corazón. A diferencia del libro de los Reyes, que termina en la sombra oscura de la caída de Jerusalén y el exilio, Crónicas concluye con un rayo de esperanza. 70 años después del exilio, el pueblo recibe la oportunidad de regresar a casa. Ciro, rey de Persia, emite un decreto que les permite reconstruir el templo y empezar de nuevo. Esta conclusión es más que un hecho histórico, es un recordatorio de que las promesas de Dios son inquebrantables, incluso cuando la tierra estaba desolada y el pueblo se sentía perdido. El pacto de Dios permaneció firme. El final de Crónicas anticipa un futuro en el que el Mesías vendrá a restaurar la relación entre Dios y su pueblo. Al avanzar hacia el libro de Esdras, la sensación de anticipación crece. Imagina al pueblo de Israel después de 70 largos años en Babilonia, finalmente autorizado a regresar a Jerusalén. Puedes sentir su emoción y nostalgia mientras dejan el único hogar que han conocido para reconstruir aquel que siempre soñaron. Esto no es una casualidad política, es el cumplimiento de la promesa de Dios hecha a través del profeta Jeremías mucho tiempo atrás. El decreto de Ciro abre las puertas para el regreso de los exiliados, pero con cada paso hacia su tierra natal, lleno de esperanza, la realidad los golpea. Jerusalén está en ruinas, y el templo es solo una sombra de su antigua gloria. Bajo el liderazgo de Zorobabel, comienzan a trabajar en la construcción de una nueva base para el templo, mientras algunos celebran con gritos de alegría al ver renacer este símbolo de adoración. Otros lloran al recordar la gloria del templo anterior. La escena es una mezcla conmovedora de esperanza y tristeza, pero el pueblo persevera. Su trabajo se convierte en un testimonio de resiliencia y un renovado compromiso con Dios. Sin embargo, no es un camino fácil. Los vecinos de los alrededores, al ver el progreso, intentan detener la reconstrucción mediante amenazas y manipulaciones políticas. La construcción se detiene durante años, dejando el templo inacabado. Pero Dios no los abandona en este momento de incertidumbre. Envía profetas como Ageo y Zacarías para animarlos, recordándoles la fidelidad de Dios y su propósito para ellos. Conmovidos por estas palabras, el pueblo reúne sus fuerzas y finalmente completa el templo, demostrando que los planes de Dios no pueden ser frustrados y que Él apoya a quienes permanecen fieles incluso ante la oposición. Años después, Esdras, un sacerdote y erudito, llega a Jerusalén con una nueva ola de exiliados. Su pasión por la palabra de Dios es evidente mientras se dedica a enseñar al pueblo cómo vivir según la ley de Dios. Sin embargo, al instalarse,
descubre que muchos israelitas se han casado con personas de naciones circundantes, comprometiendo así su identidad espiritual. Esdras, desconsolado, guía al pueblo en un acto de arrepentimiento, llevándolos a renovar su pacto con Dios. Este momento subraya la importancia de la obediencia y la adoración genuina, y la necesidad de vivir vidas que reflejen la santidad de Dios. La reconstrucción del templo, como deja claro el libro de Esdras, no se trata solo de ladrillos y cemento. Se trata de restaurar una relación, una forma de vida y la identidad de una comunidad centrada en Dios. A través de Esdras, somos recordados de que Dios no busca simplemente estructuras o rituales externos, desea que nuestros corazones y vidas estén alineados con su palabra. Así como Esdras llevó al pueblo a renovar su compromiso, nosotros también somos invitados a hacer lo mismo. Volver a Dios no siempre es fácil, pero la recompensa es inmensa: una relación restaurada, una paciencia renovada y un propósito claro. La historia de Nehemías comienza lejos de Jerusalén, en la capital persa de Susa, donde Nehemías sirve como copero del rey. La vida en la corte persa está muy lejos de la tierra natal de Nehemías. Sin embargo, llegan noticias desgarradoras. Las murallas de Jerusalén están en ruinas, dejando la ciudad desprotegida y a su gente vulnerable. Con el corazón roto, Nehemías se vuelve a Dios en oración y ayuno, derramando su dolor y buscando fortaleza para restaurar su ciudad. Su fervor toca el corazón del rey Artajerjes, quien no solo le concede permiso para regresar, sino también los recursos necesarios para la reconstrucción. Imagina el viaje de regreso de Nehemías, lleno de propósito, consciente de que está cumpliendo un plan mucho más grande que el suyo. Al llegar a Jerusalén, evalúa los daños. La tarea es monumental, pero su determinación inspira a otros. Juntos comienzan a reconstruir, aunque la oposición no tarda en surgir. Líderes locales como Sanbalat y Tobías intentan desmoralizar a los judíos con burlas. Cuando esto falla, recurren a amenazas, tratando de infundir miedo y detener el trabajo. Pero Nehemías permanece firme, alentando al pueblo con palabras de fe y valentía. Trabajan con una paleta en una mano y una espada en la otra, una imagen poderosa de resiliencia y confianza en Dios. Milagrosamente, en solo 52 días, las murallas son completadas, una hazaña que renueva la fe del pueblo y restaura su sentido de seguridad. Con las murallas firmes, comienza un nuevo capítulo. Nehemías y el sacerdote Esdras reúnen al pueblo para una lectura pública de la ley de Dios. Para muchos, es la primera vez que escuchan la palabra de Dios en años. Las palabras penetran profundamente, conmoviendo a la multitud hasta las lágrimas al darse cuenta de lo lejos que se habían desviado de los mandamientos divinos. Nehemías, con ternura, les dice: no se entristezcan, porque el gozo del Señor es su fortaleza. Este momento marca un avivamiento, llevando al pueblo a renovar su pacto con Dios, comprometiéndose a obedecer sus mandamientos y redescubriendo su identidad como pueblo escogido de Dios. La historia de Nehemías nos enseña que la verdadera restauración no solo consiste en reconstruir muros físicos, sino también en renovar nuestros corazones y fe, realineándonos con los propósitos de Dios. En otra parte del imperio persa, se desarrolla una historia extraordinaria que revela la mano oculta de Dios. Esther, una joven judía criada por su primo Mardoqueo, se encuentra en una posición inesperada cuando el rey Jerjes despide a su reina y busca un reemplazo. Esther es elegida como reina, manteniendo en secreto su herencia judía, tal como Mardoqueo le aconseja, sin imaginar que este secreto se volverá crucial. La paz en la vida de Esther se quiebra cuando Amán, un oficial de alto rango, alimentado por un profundo odio hacia los judíos, convence al rey de emitir un decreto para aniquilarlos. La comunidad judía queda paralizada por el miedo y Mardoqueo insta a Esther a intervenir.
diciendo: ¿quién sabe si no has llegado a tu posición real para un momento como este? Consciente del riesgo de acercarse al rey sin ser invitada, Ester ayuna y ora durante 3 días antes de actuar. En un acto de valentía, se presenta ante el rey, quien la recibe favorablemente. Organiza un banquete para el rey Amán, donde revela su herencia judía y expone el complot de Amán. Furioso, el rey ordena la ejecución de Amán en la horca que había preparado para Mardoqueo. Además, emite un nuevo decreto que permite a los judíos defenderse. Cuando llega el día señalado, los judíos prevalecen, salvados por la valentía de Ester y la fe de Mardoqueo. La historia de Ester celebra la presencia invisible de Dios, trabajando tras bambalinas para proteger a su pueblo incluso en los momentos más oscuros. Aunque su nombre no se menciona explícitamente, su guía es evidente en cada giro de los acontecimientos, recordándonos que Dios obra silenciosamente para cumplir sus propósitos. Después, encontramos a Job, un hombre descrito como íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job ha sido bendecido con riquezas, una familia numerosa y buena salud, un modelo de éxito. Sin embargo, sin su conocimiento, comienza una prueba espiritual. Satanás se presenta ante Dios, alegando que la fe de Job depende de sus bendiciones materiales, para demostrar que su fe es genuina. Dios permite que Satanás lo someta a pruebas, quitándole sus riquezas, sus hijos y, finalmente, su salud. Job, ahora sentado en cenizas y cubierto de llagas, lamenta la pérdida de todo lo que amaba. A pesar de su sufrimiento, la historia de Job profundiza en la naturaleza de la fe, la prueba y la soberanía de Dios, recordándonos que incluso en el dolor más profundo, Dios está presente y su propósito es más grande de lo que podemos comprender. Imagina el dolor de Job, tanto físico como emocional, mientras lucha por entender el porqué. ¿Por qué está pasando por todo esto? Sus amigos vienen a visitarlo, pero en lugar de consolarlo, insisten en que debe haber pecado para merecer tanto sufrimiento. Le dicen que un Dios justo no permitiría que un hombre inocente pase por tales pruebas. Job, sin embargo, se mantiene firme, proclamando su inocencia y negándose a maldecir a Dios. La visión rígida de sus amigos sobre el sufrimiento choca con la experiencia vivida de Job, lo que genera un debate que se extiende por muchos capítulos. Sus amigos defienden una visión simplista: el sufrimiento es siempre consecuencia del pecado. Pero Job desafía esta idea, cuestionando cómo la vida puede ser tan compleja y a menudo parecer injusta. Es posible que el sufrimiento no siempre sea el resultado directo de una mala acción. Finalmente, después de que Job ha derramado su corazón en preguntas y lamentos, Dios responde, pero no lo hace con explicaciones directas. En cambio, lleva a Job en un viaje a través de las maravillas de la creación, preguntándole: ¿dónde estabas cuando puse los cimientos de la tierra? A través de estas preguntas, Dios revela la vastedad de su sabiduría y la profundidad del misterio de sus caminos. Job se da cuenta de que, aunque no comprende su sufrimiento, puede confiar en el plan más grande de Dios. Reconoce que su perspectiva es limitada y se arrepiente de haber cuestionado la sabiduría divina. Al final, Dios restaura las fortunas de Job, bendiciéndolo con aún más de lo que tenía antes. La historia de Job es un recordatorio poderoso de que la fe no significa tener todas las respuestas. A veces, significa aferrarse a la confianza en Dios, incluso en los momentos más oscuros, creyendo que su bondad y propósito permanecen, aunque no los comprendamos del todo. El libro de los Salmos es como un diario espiritual, una colección de canciones, oraciones y gritos del corazón que abarcan toda la gama de emociones humanas, desde la alegría hasta el dolor, desde la esperanza hasta la desesperación. Imagina a David, el joven pastor que se convirtió en rey, sentado bajo las estrellas, derramando su alma en canciones a Dios.
A veces alaba la grandeza de Dios, otras lucha con su culpa o implora protección. Cada salmo, ya sea escrito por David, Moisés o Salomón, revela una conexión personal y honesta con Dios, ofreciendo una ventana a lo que significa caminar con Él. En el Salmo 23, David declara: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Él no puede identificarse con esas palabras, deseando esa guía constante. Por otro lado, el Salmo 51, escrito después de su pecado con Betsabe, muestra a David quebrantado, confesando y buscando restauración. Sus palabras resuenan a través de los siglos, recordándonos que siempre hay un camino de regreso a Dios, sin importar cuán lejos nos hayamos desviado. Los salmos no son solo alabanza y júbilo, muchos son lamentos, expresiones crudas de dolor y duda. ¿Hasta cuándo, oh Señor?, clama uno de los salmos, una pregunta que refleja las luchas que enfrentamos en nuestras propias vidas. En estos salmos encontramos permiso para traer nuestras cargas, preguntas y frustraciones a Dios. Incluso en los lamentos más oscuros, los salmos suelen cerrar con una nota de esperanza, un recordatorio de que Dios es digno de confianza incluso en medio del dolor. Luego están los salmos de alabanza pura y acción de gracias. En el Salmo 100, somos invitados a entrar por las puertas de Dios con gratitud, mientras que el Salmo 150 culmina el libro con un llamado universal a la adoración. Con todas las voces e instrumentos, nos recuerda que la alabanza es una respuesta natural a la bondad de Dios, un puente que nos acerca más a Él. Ya sea en tiempos de calma o tormenta, los salmos nos guían de regreso a la gratitud, ofreciendo un modelo atemporal para la adoración que sigue siendo relevante hoy. Al entrar en Proverbios, encontramos otro tipo de sabiduría. Imagina a Salomón, conocido por su extraordinaria percepción, compartiendo consejos con sus hijos. El temor del Señor es el principio del conocimiento, dice uno de los primeros versículos, estableciendo el tono de este libro lleno de enseñanzas prácticas. Cada proverbio es una lección condensada sobre cómo vivir sabiamente, desde cómo manejar nuestras palabras hasta cómo tratar a los demás. Proverbios nos recuerda que la verdadera sabiduría comienza con una relación reverente con Dios, y que esas lecciones prácticas no solo enriquecen nuestras vidas, sino también reflejan su carácter en el mundo. El libro de Proverbios comienza estableciendo una verdad fundamental. La sabiduría genuina surge de un profundo respeto y reverencia por Dios. En este libro, la sabiduría no se trata de inteligencia académica, sino de cualidades como la humildad y la integridad, que moldean cada decisión que tomamos. Por ejemplo, el proverbio dice: «Ve a la hormiga, perezoso, considera sus caminos y sé sabio». Imagina a la pequeña hormiga trabajando incansablemente, planificando para el futuro. Es una imagen sencilla, pero poderosa, que resalta la importancia de la diligencia y la responsabilidad. Proverbios también ofrece orientación práctica sobre el carácter, advirtiendo contra el orgullo, la deshonestidad y el chisme, y recordándonos el impacto significativo que tienen nuestras palabras. Incluso en el mundo actual, lleno de distracciones, estos principios atemporales nos regresan a valores esenciales como la honestidad, la bondad y el trabajo arduo, cualidades que nunca pasan de moda. La sabiduría, en Proverbios, es personificada como una mujer que clama en las calles, invitando a todos a escuchar. Ella no está lejos ni es inaccesible, sino que llama a cada uno de nosotros con estas palabras: «Ven y encuentra paz y plenitud en los caminos de Dios». Este libro deja claro que la sabiduría está disponible para cualquiera que esté dispuesto a escuchar su voz. Proverbios no es solo un texto para tiempos antiguos, es una guía práctica para todas las generaciones. Nos enseña cómo manejar relaciones, tomar decisiones sabias y vivir vidas que honren a Dios y bendigan a los demás. Al pasar a Eclesiastes, nos embarcamos en una búsqueda de significado más profunda.
Aquí encontramos al maestro, probablemente Salomón, reflexionando sobre las grandes preguntas de la vida. Imagínalo rodeado de riqueza y poder, contemplando cómo la vida a menudo se siente como perseguir el viento. A pesar de su sabiduría, riqueza y placeres, se pregunta, ¿cuál es el propósito de todo esto? Eclesiastes conecta con una lucha universal. La búsqueda de un propósito que vaya más allá de los éxitos momentáneos y las posesiones materiales. En uno de los pasajes más memorables, el maestro dice, hay un tiempo para todo, un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Estas palabras nos recuerdan que la vida está llena de temporadas, tanto alegres como difíciles, cada una transcurriendo en su momento. El maestro reflexiona sobre nuestra mortalidad compartida. Ricos o pobres, sabios o insensatos, todos enfrentamos el mismo destino. Este pensamiento nos invita a valorar el presente y no obsesionarnos con perseguir lo temporal. Eclesiastes nos redirige hacia un propósito eterno, encontrado en el respeto y reverencia por Dios. Al llegar a su conclusión, el maestro ofrece su consejo final. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el deber de toda la humanidad. A pesar de las complejidades de la vida, encuentra que la verdadera satisfacción está en honrar a Dios. En un mundo que busca satisfacción en el estatus y las posesiones, Eclesiastes nos redirige suavemente hacia lo que realmente importa: una relación significativa con Dios. Finalmente, llegamos al Cantar de los Cantares, un libro único en la Biblia que celebra el amor romántico entre una novia y un novio. Imagina al novio describiendo la belleza de su amada con un lenguaje poético, mientras ella responde con igual admiración y afecto. El lenguaje del libro está lleno de imágenes vividas, jardines, especias y escenas primaverales que capturan la alegría e intensidad del amor. Este libro nos recuerda que el amor es un regalo hermoso de Dios, algo que debe ser valorado y nutrido. Más allá del amor romántico, Cantar de los Cantares también puede verse como un reflejo del amor de Dios por nosotros, así como el novio adora a su novia. El amor de Dios por su pueblo es profundo, fiel e inquebrantable. En esta relación amorosa entre los novios, vislumbramos la fidelidad y alegría que Dios desea tener con nosotros. Un vínculo que va más allá de los sentimientos y se basa en el compromiso y el respeto. Este libro celebra la belleza del amor y el compromiso, ya sea en el matrimonio o en nuestra relación con Dios, ofreciendo una visión del amor que es tanto gozosa como honrosa. Isaías comienza con una visión impresionante. El profeta ve al Señor sentado en un trono alto, rodeado de ángeles que claman, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Ante esta escena de santidad, Isaías siente su pequeñez y pecaminosidad, clamando, ¡ay de mí! Estoy arruinado. En un acto de gracia, uno de los ángeles toca sus labios con un carbón encendido, purificándolo. Este encuentro prepara a Isaías para su misión: entregar el mensaje de Dios a Israel, una mezcla de advertencias y esperanza. Imagina el coraje que se necesita para proclamar mensajes difíciles, especialmente cuando no son bienvenidos. Pero el llamado de Isaías no se limita a anunciar juicio, también incluye vislumbres de un futuro glorioso. Isaías comienza con un llamado apasionado a su pueblo para que regresen a Dios. Observa cómo se han apartado, recurriendo a ídolos y alianzas extranjeras, poniendo su fe en todo menos en el Creador. Con palabras firmes, Isaías les advierte el desastre será inevitable. Sin embargo, incluso mientras habla de juicio, su mensaje está impregnado de justicia y misericordia. Isaías insta a la gente a buscar justicia, animar a los oprimidos, defender a los huérfanos y proteger a las viudas. La voz de Isaías no es de condena iracunda,
sino la de un profeta que clama con amor, llamando a su pueblo a volver a la bondad y al abrazo del Dios que los creó. Luego, como un rayo de luz en la oscuridad, Isaías entrega una profecía que resuena a través de los siglos, la promesa de un Salvador. Habla de un niño que nacerá, llamado admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Esta visión del Mesías está llena de esperanza y anhelo. Isaías también revela que este Salvador no solo traerá paz, sino que sufrirá por la humanidad. Él fue herido por nuestras transgresiones. Por sus llagas somos curados, dice Isaías, apuntando directamente a Jesús, quien redimirá a un mundo quebrantado por el pecado. Isaías no se detiene ahí. Describe un reino futuro, un mundo transformado, donde el lobo vivirá con el cordero y la violencia será reemplazada por armonía. Esta visión no solo da esperanza a Israel, sino a toda la humanidad, mostrando que el plan de salvación de Dios es vasto y completo. A través de Isaías, comprendemos que el corazón de Dios está lleno de justicia, misericordia y esperanza, incluso frente al juicio. Mientras las palabras de Isaías resuenan, somos guiados al profeta Jeremías, conocido como el profeta llorón. Llamado por Dios desde joven, Jeremías siente inadecuado y dice: soy demasiado joven. Pero Dios le asegura: no temas, porque yo estoy contigo. El camino de Jeremías no es fácil. Sus mensajes de juicio son difíciles de transmitir, y su amor por su pueblo lo lleva a llorar por ellos. Jeremías advierte de la inminente destrucción debido a la idolatría y la injusticia persistente, rogándoles que se arrepientan. Les advierte que si no lo hacen, Jerusalén caerá y el pueblo será llevado al exilio. A pesar de su fidelidad, Jeremías enfrenta rechazo, burla y persecución. Sin embargo, sigue proclamando la verdad, incluso cuando le cuesta caro, justo cuando parece que toda esperanza está perdida. Jeremías entrega una de las promesas más hermosas del Antiguo Testamento: un nuevo pacto. Jeremías habla de un tiempo en el que Dios escribirá su ley en los corazones de las personas, diciendo: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Este nuevo pacto apunta hacia Jesús, quien hará posible esta relación directa con Dios. Es una promesa de transformación, mostrando que el plan de Dios no termina en juicio, sino que apunta hacia la restauración y la renovación. Cuando Babilonia finalmente invade, las palabras de Jeremías se hacen realidad. Con gran pesar, él presencia la caída de Jerusalén, la destrucción del templo y el exilio de su pueblo. Esta devastación se registra en el libro de Lamentaciones, donde Jeremías expresa el profundo dolor de una nación destrozada. En este libro, cada poema capta la profundidad del sufrimiento, hambruna, miedo y desesperación. Las madres lloran por sus hijos, los sacerdotes lamentan la pérdida del templo, y la ciudad misma parece llorar. Lamentaciones nos recuerda que el dolor es parte de la fe y que Dios invita a sus hijos a ser honestos sobre su sufrimiento. Sin embargo, incluso en esta oscuridad, Jeremías ofrece un rayo de esperanza. En el tercer capítulo, declara: por el gran amor del Señor no somos consumidos, porque sus compasiones nunca fallan, son nuevas cada mañana. Lamentaciones no da respuestas fáciles, pero muestra cómo confiar en Dios incluso en los peores momentos. La tristeza de Lamentaciones nos recuerda el costo de alejarnos de Dios, pero también nos invita a regresar, confiando en su misericordia inagotable. Al final, el mensaje de Jeremías y el dolor de su pueblo nos llevan de vuelta a un Dios cuyo amor firme permanece, incluso cuando todo lo demás se desmorona. Mientras cerramos las páginas de Jeremías y Lamentaciones, abrimos la historia de Ezequiel, un profeta llamado en el exilio. Imagina a Ezequiel, un sacerdote lejos de su tierra, sentado junto a un río en Babilonia, reflexionando sobre todo lo que se ha perdido. De repente, es testigo de una visión impresionante.
Un viento tormentoso, destellos de luz y criaturas extrañas que se mueven en perfecta sincronía. En medio de todo, hay ruedas cubiertas de ojos brillantes, una imagen de la omnipresencia y la gloria de Dios. A través de esta visión, Ezequiel comprende que Dios no ha abandonado a su pueblo. Incluso en el exilio, Dios está con ellos, mostrando su poder y presencia inigualable. La historia de Ezequiel comienza en la pérdida, pero su mensaje está lleno de esperanza, demostrando que Dios está trabajando incluso en medio de las circunstancias más desafiantes. Dios llama a Ezequiel a ser un centinela para Israel, un vigilante encargado de llevar sus palabras de advertencia y esperanza. El ministerio de Ezequiel está lleno de actos simbólicos y dramáticos que capturan la atención del pueblo. No solo comunica su mensaje con palabras, sino que lo vive a través de acciones vividas. En un momento, Ezequiel se acuesta de lado durante más de un año para simbolizar el asedio que se avecina sobre Jerusalén. En otro, se afeita la cabeza y divide su cabello en partes, representando el destino que espera al pueblo de Jerusalén. Estas acciones, aunque extrañas, son métodos impactantes mediante los cuales Dios enfatiza un mensaje que no puede ser ignorado. El pecado tiene consecuencias reales. Dios, a través de Ezequiel, deja claro que Israel está enfrentando esta difícil situación debido a sus propias decisiones. Este mensaje resuena también en nuestras vidas, recordándonos que nuestras acciones tienen impacto, tanto en nosotros como en el mundo que nos rodea. Sin embargo, el mensaje de Ezequiel no es únicamente de juicio. En uno de los momentos más poderosos de su ministerio, Ezequiel es llevado a un valle lleno de huesos secos, una escena sombría que simboliza desesperanza y muerte. Pero entonces Dios le dice que hable a los huesos. Y cuando Ezequiel lo hace, los huesos comienzan a unirse, cubiertos de tendones, carne y piel. Finalmente, Dios sopla vida en ellos, levantándolos como un vasto ejército. Esta visión del Valle de los Huesos Secos lleva un mensaje de esperanza. Aunque Israel se sienta sin vida y abandonado, Dios tiene el poder de restaurar y renovar. Es un recordatorio de que ninguna situación está más allá del alcance de Dios para devolverle vida. También nosotros, en momentos de sequedad y cansancio, podemos confiar en que Dios puede traer nueva vida a nuestros corazones y a nuestras circunstancias. La visión de Ezequiel continúa con un nuevo templo, un lugar donde la presencia de Dios habitará de nuevo entre su pueblo. Pero este templo es más que un edificio, simboliza la restauración de la relación profunda que Dios desea tener con su pueblo. La visión termina con las palabras: "El Señor está allí", una promesa hermosa de que la presencia de Dios siempre estará con su pueblo, sin importar dónde se encuentren. Es una visión de esperanza que asegura a los exiliados y a nosotros que el corazón de Dios siempre busca morar con nosotros, restaurarnos y traernos de vuelta a Él. La narrativa luego se traslada a Daniel, otro hombre de fe que vive en el exilio en Babilonia. Daniel es joven cuando es llevado lejos de su hogar, junto con sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego. A pesar de estar en una tierra donde predominan los ídolos y dioses extranjeros, ellos permanecen fieles al Dios de Israel. Cuando se les pide que coman alimentos que violan sus creencias, solicitan una dieta simple de verduras y agua. Dios honra su fidelidad y ellos prosperan, ganándose una reputación por su sabiduría e integridad. Su fe es puesta a prueba nuevamente cuando el rey Nabucodonosor construye una enorme estatua dorada y ordena que todos se inclinen ante ella. Sadrach, Mesach y Abednego se niegan, incluso bajo la amenaza de muerte. Furioso, el rey los arroja a un horno ardiente, pero ocurre un milagro. Aunque las llamas los rodean, no sufren daño alguno. Además, aparece una cuarta figura, similar a un hijo de los dioses, que los acompaña en el fuego. Asombrado, el rey los llama fuera del horno y emergen ilesos, sin siquiera el olor a humo.
Su historia es un recordatorio poderoso de que Dios está con nosotros en nuestras pruebas más difíciles y no nos abandona a enfrentar las llamas solos. ¿Cuántas veces enfrentamos nuestros propios incendios en la vida, preguntándonos si saldremos adelante? Los amigos de Daniel nos muestran que la presencia de Dios nos ofrece protección y fortaleza en medio de cualquier prueba. Más adelante, Daniel es llamado a interpretar un misterioso mensaje escrito en la pared durante un banquete organizado por el rey Belsasar. Las palabras Mene, Tekel, Parsin son una advertencia solemne de que los días de Belsasar como rey están contados y que su reino será dividido. Este momento no solo marca el fin de un imperio, sino también demuestra cómo Dios revela su justicia en el tiempo perfecto. La historia de Daniel, llena de desafíos, milagros y fe inquebrantable, nos inspira a confiar en la soberanía de Dios. Incluso cuando estamos lejos de casa o enfrentando circunstancias aparentemente imposibles, esa noche, Babilonia cae en manos de los persas, tal como Daniel lo había interpretado. Este momento nos recuerda que todo poder en la tierra está bajo la vigilancia de Dios, y ningún reino dura para siempre. Es un poderoso recordatorio de que cada nación y cada líder, en última instancia, responde ante Dios. La fidelidad de Daniel se pone a prueba una vez más cuando, bajo el reinado del rey Darío, es arrojado al foso de los leones, incluso frente a la muerte. Daniel sigue comprometido con sus oraciones diarias, mostrándonos que la fe a veces requiere valentía, incluso cuando los riesgos son altos. Pero Dios cierra la boca de los leones y Daniel sale ileso. Esta historia no se trata solo de supervivencia. Es una historia de la protección inquebrantable de Dios sobre aquellos que confían en Él. ¿Cuántas veces nos enfrentamos a situaciones que parecen guaridas de leones? Y, al igual que Daniel, estamos llamados a mantenernos firmes, confiando en que Dios está con nosotros, sin importar cuán feroz sea el desafío. En los capítulos posteriores, a Daniel se le dan visiones de reinos futuros y de un gobernante venidero, descrito como un hijo de hombre. Esta profecía apunta directamente al Mesías, mostrando que el reino de Dios es el único que permanecerá para siempre, sin importar cuántos imperios terrenales se levanten y caigan. El mensaje de Daniel es de esperanza para todos los que siguen a Dios, recordándonos que, incluso cuando el mundo parece caótico, el plan de Dios sigue adelante y su reino finalmente triunfará. La narrativa cambia a Oseas, cuya vida y matrimonio se convierten en un ejemplo vivo del amor de Dios por su pueblo. Dios le dice a Oseas que se case con Gomer, una mujer que le será infiel, simbolizando la infidelidad de Israel a Dios. Cada vez que Gomer se aleja, Oseas la trae de vuelta, amándola a pesar de sus decisiones. La angustia de Oseas refleja el dolor de Dios por el corazón errante de Israel. A través de Oseas, vemos que el amor de Dios no se basa en nuestra perfección. Es un amor que perdura, nos alcanza, nos perdona y nos da la bienvenida cada vez que volvemos a Él. Las palabras de Oseas son tanto una advertencia como una promesa. Advierte a Israel de las consecuencias de la idolatría, llamándolos a volver a Dios antes de que sea demasiado tarde. Sin embargo, incluso en las advertencias, hay una hermosa promesa. ¿Cómo voy a abandonarte, Efraín? El corazón de Dios se conmueve con compasión, mostrándonos que su amor por nosotros es implacable. Incluso cuando fallamos, Él nos llama de vuelta a Él, listo para perdonar y restaurar. La historia de Oseas revela a un Dios que no abandona a su pueblo, que siempre está dispuesto a sanar y traer la paz. El mensaje de Oseas termina con una promesa de restauración. Dios habla tiernamente a Israel, diciendo: yo sanaré su rebeldía y los amaré libremente. Es una promesa de que, no importa lo lejos que hayamos llegado, el amor de Dios es lo suficientemente fuerte como para traernos de vuelta.
La historia de Oseas es una historia de amor inquebrantable, un recordatorio de que el amor de Dios por nosotros no es condicional, sino que nos invita constantemente a una relación con Él. A medida que avanzamos en la Biblia, llegamos a Joel, quien trae un mensaje de arrepentimiento y renovación. Joel comienza con una crisis, un devastador enjambre de langostas que deja la tierra estéril. Este desastre se convierte en un llamado a la gente para que vuelvan a Dios. Las palabras de Joel son urgentes, pero esperanzadoras. ¿Quién sabe? Tal vez se dé la vuelta y deje una bendición. Incluso en el juicio, la misericordia de Dios siempre está lista para ser derramada si volvemos a Él. La llamada de Joel no es solo para su tiempo, es una invitación para que examinemos nuestros propios corazones y encontremos nuestro camino de regreso a Dios. El mensaje de Joel no está completo sin la promesa del Espíritu. Derramaré mi Espíritu sobre todas las personas. Esta profecía se cumpliría más tarde en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los primeros creyentes. Es una promesa de que la presencia de Dios está con nosotros, dándonos poder y llenándonos con su vida. Las palabras de Joel nos recuerdan que no importa cuán vacíos nos sintamos, el Espíritu de Dios siempre está disponible para renovarnos y restaurarnos, y así nos queda una opción. El día del Señor del que habla Joel es tanto un día de juicio como de esperanza. Nos llama a pensar en dónde estamos parados con Dios, instándonos a regresar mientras todavía hay tiempo. La profecía de Joel nos recuerda que la invitación de Dios está abierta a todos los que lo buscan, ofreciendo una promesa de restauración de vida y su espíritu para guiarnos. Imagínese a un tranquilo pastor del pequeño pueblo de Tecoa, cuidando sus higueras y sus ovejas. Su nombre es Amós, y no es un sacerdote ni un erudito. Es un hombre común y corriente que vive una vida sencilla, pero Amós tiene un ardiente sentido de la justicia, una pasión por lo que es correcto y un corazón sensible a la verdad de Dios. Un día, Dios lo llama a dejar sus campos y hablar no a las naciones extranjeras, sino a su propio pueblo, Israel. Amós está atónito. Se encuentra con un mensaje difícil de transmitir, uno que desafiará los estilos de vida cómodos y ricos de su pueblo y los obligará a enfrentar el sufrimiento que han pasado por alto. Imagina a Amós de pie en el mercado, con su voz cortando el murmullo de la vida cotidiana mientras clama: que la justicia corra como un río, la rectitud como un arroyo que nunca falla. Sus palabras no solo rozan la superficie, sino que llegan profundamente. Es como una ola que rompe contra las orillas de la complacencia, obligando a cada oyente a preguntarse: ¿estamos viviendo con integridad? ¿Tratamos a los demás de manera justa? El llamado de Amós a la justicia y la compasión no es solo para Israel. Es un mensaje que resuena en nuestras propias vidas, invitándonos a examinar si nuestra adoración se alinea con la forma en que tratamos a los demás. Sus palabras nos instan a ir más allá del ritual, más allá de la apariencia, y mirar dentro de nuestros propios corazones. Amós no termina su mensaje con el juicio. Hay un rayo de esperanza, una promesa de algo mejor. Habla de un futuro, un tiempo en el que Dios restaurará lo que ha sido roto, un tiempo de abundancia desbordante. El segador será alcanzado por el labrador, y el plantador por el que pisa las uvas. Este mensaje de restauración asegura que, aunque Dios exige justicia, también ofrece gracia y abundancia para aquellos que regresan a Él. Es una visión tan poderosa que parece casi demasiado buena para ser verdad. Es la imagen de un mundo transformado, donde la justicia fluye como un río interminable, y la paz y la prosperidad están al alcance de todos. Esta promesa de restauración nos recuerda que el propósito final de Dios no es la destrucción, sino la renovación. Incluso en medio de las advertencias más duras, siempre hay un rayo de esperanza, la posibilidad de cambio y de un mundo mejor, si estamos dispuestos a escuchar y actuar. El mensaje de Amós refleja lo que significa seguir verdaderamente a Dios.
Su llamado a la justicia y la rectitud nos desafía a alinear nuestros corazones con el corazón de Dios y a ver a los demás como Él los ve. Al reflexionar sobre Amós, surge una pregunta profunda: ¿cómo podemos traer la justicia de Dios a nuestro mundo hoy? Aunque breve, el libro de Abdías lleva un mensaje contundente de humildad y justicia. Se centra en Edom, una nación descendiente de Esaú, el hermano de Jacob. Durante generaciones, la relación entre Edom e Israel ha sido tensa. En el tiempo de Abdías, Edom observa con indiferencia cómo Jerusalén cae ante sus enemigos y, lejos de ayudar, se une al saqueo, traicionando a su nación hermana. Las palabras de Abdías son directas y penetrantes, advirtiendo a Edom que su traición e indiferencia no pasarán desapercibidas para Dios. Abdías proclama: como lo has hecho, te será hecho. Este mensaje nos recuerda que Dios lo ve todo, incluyendo cómo tratamos a los demás en sus momentos de debilidad. El mensaje de Abdías no es solo para Edom, sino para todos nosotros. Nos invita a reflexionar. Ignoramos a los necesitados, pensando que no nos afecta. Nos aprovechamos de los vulnerables. Abdías nos desafía a examinar nuestros corazones en busca de orgullo, arrogancia y falta de compasión. Edom, con sus fortalezas en las montañas, se había enorgullecido, pensando que era intocable. Pero Abdías les recuerda que el orgullo crea una distancia peligrosa del corazón de Dios. Esa falsa sensación de seguridad puede llevar a una caída devastadora. Este mensaje trasciende el tiempo, llamándonos a vivir con humildad y a reconocer nuestra dependencia de Dios. El libro de Abdías termina con esperanza. El reino será del Señor. Es una visión del día en que la justicia de Dios prevalecerá y su reino será establecido. Este recordatorio final nos anima a vivir alineados con los valores de Dios. Compasión, humildad y justicia, incluso hacia aquellos que consideramos extraños o enemigos. Después de todo, el reino de Dios pertenece a los humildes, a aquellos que buscan honrar a los demás como honran a Dios. La narrativa de Abdías nos lleva a la historia de Jonás, una reflexión sobre la compasión insondable de Dios. La historia de Jonás es conocida por su mezcla de aventura y desafío, pero también revela las luchas internas del profeta. Dios llama a Jonás a ir a Nínive, una ciudad poderosa pero conocida por su crueldad y maldad, y le ordena que proclame un mensaje de arrepentimiento. Sin embargo, Jonás se resiste, no desea ofrecer misericordia a los ninivitas, enemigos de Israel, y en su rechazo al llamado de Dios, huye en dirección opuesta, abordando un barco para escapar. La narrativa toma un giro dramático cuando una tormenta amenaza al barco, y los marineros, desesperados, lanzan a Jonás al mar después de que él admite ser la causa de su desgracia. En lugar de encontrar la muerte, Jonás es tragado por un gran pez, donde permanece 3 días y 3 noches. Este tiempo en el vientre del pez no es solo una pausa física, sino un momento de reflexión espiritual. Jonás ora desde las profundidades, reconociendo la misericordia de Dios y comprometiéndose a cumplir su llamado. Dios, en su compasión, ordena al pez que lo devuelva a tierra firme, cuando finalmente llega a Nínive y proclama el mensaje de advertencia. Ocurre algo inesperado. Los habitantes, desde el rey hasta los animales, se arrepienten sinceramente. Este arrepentimiento colectivo conmueve a Dios, quien decide no destruir la ciudad. Sin embargo, la historia de Jonás no termina con esta gran victoria espiritual. En lugar de regocijarse, Jonás se enoja con Dios por mostrar misericordia a sus enemigos. Se sienta bajo una planta que Dios hace crecer para darle sombra, pero que luego es destruida por un gusano. Dios usa este incidente para enseñarle una lección crucial. Su compasión no está limitada a un solo pueblo o nación, sino que se extiende a todos, incluso a aquellos que parecen más indignos.
La historia de Jonás es una conversación abierta sobre la profundidad del amor de Dios. Nos desafía a mirar nuestro propio corazón. ¿Estamos dispuestos a extender la gracia que hemos recibido a quienes nos han lastimado? Este libro nos recuerda que el amor de Dios es más grande de lo que podemos comprender, abarcando incluso a nuestros enemigos. En Jonás vemos una lección de humildad, obediencia y el alcance ilimitado de la compasión divina. Nos invita a alinear nuestro corazón con el de Dios, dejando a un lado el juicio y abrazando el amor incondicional que Él muestra a toda la humanidad. Pero Dios no permite que Jonás huya tan fácilmente. Cuando una violenta tormenta amenaza con hundir el barco, Jonás se da cuenta de que no puede escapar de Dios. Les dice a los marineros que lo arrojen por la borda para salvarse, eligiendo sacrificarse antes que obedecer el llamado de Dios. A medida que se hunde en las profundidades del mar, es tragado por un pez gigante, donde pasa 3 días y 3 noches reflexionando sobre sus elecciones. En la quietud del vientre del pez, Jonás ora, reconociendo la misericordia y el poder de Dios. Finalmente, se rinde y acepta su misión. En una muestra de esa misma misericordia, Dios ordena al pez que escupa a Jonás en tierra firme, dándole una segunda oportunidad para cumplir su propósito. Cuando Jonás llega a Nínive, entrega un mensaje breve pero impactante: 40 días más y Nínive será destruida. Para sorpresa de Jonás, la gente de Nínive responde con arrepentimiento sincero. Desde el rey hasta los habitantes más humildes se visten de cilicio, ayunan y claman por la misericordia de Dios. Al ver su arrepentimiento, Dios perdona a la ciudad y retira su juicio. Esta historia, llena de giros inesperados, nos invita a reflexionar sobre la profundidad de la misericordia de Dios. Incluso una ciudad conocida por su crueldad, como Nínive, no está fuera del alcance de su compasión. El viaje de Jonás desafía nuestros propios prejuicios, haciéndonos cuestionar si estamos dispuestos a ofrecer la misma misericordia que hemos recibido. Sin embargo, la historia de Jonás da un giro inesperado. En lugar de alegrarse por la salvación de Nínive, Jonás se enoja porque Dios ha perdonado a sus enemigos. Se sienta fuera de la ciudad, con la esperanza de que Dios cambie de opinión y destruya a Nínive. En este momento, Dios utiliza una planta para enseñarle una lección. La planta crece rápidamente y le da sombra a Jonás, aliviando su malestar, pero al día siguiente, un gusano la destruye y Jonás se enfurece. Entonces Dios le dice: ¿te importa tanto esta planta, que creció y murió en un día, y no debería yo preocuparme por Nínive, donde hay más de 120,000 personas? Con esta pregunta, Dios revela su corazón, que se preocupa profundamente por todos, incluso por aquellos que nos cuesta perdonar. La historia de Jonás concluye de forma abierta, dejándonos con una pregunta poderosa: ¿estamos dispuestos a ver a los demás como Dios los ve, como personas que Él desea redimir? La lucha de Jonás es profundamente humana. Aceptar la misericordia de Dios hacia aquellos que sentimos que no la merecen puede ser un desafío. Pero esta historia nos recuerda que la compasión de Dios es mucho más grande que la nuestra y trasciende fronteras, diferencias humanas e incluso nuestro entendimiento. Nos deja con una pregunta eterna: ¿cómo reaccionaremos cuando Dios extienda su bondad hacia aquellos que nos cuesta amar? La voz de Miqueas se alza como una llamada urgente, rompiendo el ruido de la complacencia. Sus palabras son directas y no endulzan la realidad. Los líderes de Israel y Judá, cegados por el poder y el interés propio, han olvidado la justicia y han ignorado los gritos de los pobres. Miqueas no permite excusas. ¿Qué pide el Señor de ti? Pregunta con firmeza: actuar con justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios.
Este llamado resuena no solo en su tiempo, sino también en el nuestro, desafiándonos a examinar nuestras vidas. ¿Estamos realmente caminando en una manera que refleja el amor y la justicia de Dios? Miqueas no se detiene en la advertencia. Junto con sus palabras de juicio, pinta una visión de esperanza, un futuro donde las naciones ya no conocerán la guerra, donde las espadas se convertirán en arados y las lanzas en herramientas de cosecha. Es una imagen de restauración, un recordatorio de que el plan final de Dios no es la destrucción, sino la paz y la unidad, incluso mientras advierte sobre las consecuencias del pecado. Miqueas asegura que el corazón de Dios está inclinado hacia la reconciliación y la armonía. Aunque difícil de imaginar, su visión nos da un atisbo de lo que Dios desea para la humanidad. Un mundo donde la justicia y la misericordia definan cada acción. En medio de este mensaje de juicio y esperanza, Miqueas hace una profecía extraordinaria. Habla de un gobernante que vendrá de Belén, una ciudad pequeña y humilde, aunque insignificante a los ojos del mundo. Belén será el lugar de nacimiento de un rey que transformará el curso de la historia. La profecía apunta hacia Jesús, un líder diferente a todos los que el mundo ha conocido, uno que reinará con justicia, humildad y amor inquebrantable. La visión de Miqueas nos recuerda que, incluso en tiempos oscuros, Dios siempre tiene un plan para traer redención y esperanza a su pueblo. La justicia y la misericordia de Dios se cumplirían perfectamente a través de él, atrayendo a su pueblo de regreso. Esta imagen de un rey pastor nos recuerda que Dios no es distante ni indiferente. Es un Dios que anhela guiar a su pueblo, incluso cuando el juicio es necesario. Al reflexionar sobre las palabras de Miqueas, nos queda un desafío que sigue siendo profundamente relevante. ¿Cómo podemos vivir la justicia, la misericordia y la humildad en nuestras vidas? El mensaje de Miqueas nos llama a permitir que nuestra fe moldee cada interacción, reflejando el corazón de Dios en todo lo que hacemos. Luego llegamos al libro de Nahum, y la atención regresa a Nínive, la misma ciudad donde Jonás predicó el arrepentimiento años antes, pero esta vez las cosas han cambiado. Los ninivitas han regresado a sus formas violentas, y el mensaje de Nahum no es de misericordia, sino de juicio. Es una advertencia dirigida a un imperio que ha sembrado el miedo y el sufrimiento por todas partes. La crueldad de Asiria ha llegado a su límite, y Nahum proclama que Nínive, la poderosa ciudad aparentemente intocable, caerá pronto. Las palabras de Nahum traen consuelo a aquellos que han sufrido bajo la opresión asiria. Dios no ha ignorado su dolor. Esta profecía asegura que, aunque Dios es paciente, su justicia no se retrasará para siempre. Él se opone a la crueldad y levanta a los que están bajo ella. ¿Cuántas veces hemos anhelado la justicia de Dios en un mundo donde todavía existe la opresión? Las palabras de Nahum ofrecen una visión sincera del carácter de Dios. El Señor es lento para la ira, pero grande en poder. La paciencia de Dios tiene límites, y aunque extiende misericordia, también actúa contra el mal cuando éste no se controla. Esta dualidad del carácter de Dios es un refugio para quienes confían en Él y una fuerza implacable contra la maldad. Nos muestra un Dios profundamente comprometido con la justicia, que no permitirá que las malas acciones queden impunes. El mensaje de Nahum no es solo una historia de juicio, también refleja el compromiso inquebrantable de Dios de corregir lo que está mal y proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Cuando la profecía de Nahum se cumple y Nínive cae en manos de los babilonios, es un recordatorio de que ningún reino o imperio está fuera del alcance de Dios. Incluso la aparentemente invencible Asiria está sujeta a su autoridad. El breve mensaje de Nahum revela el corazón de Dios por la justicia, su promesa de poner fin a la opresión y su capacidad para responder a los clamores de su pueblo. Para nosotros, es tanto una advertencia como un consuelo, un recordatorio de que Dios está con los oprimidos y de que podemos confiar en su justicia suprema.
incluso en un mundo donde a veces parece prevalecer la injusticia. En el libro de Habacuc encontramos a un profeta profundamente perturbado por el mundo que lo rodea. A diferencia de otros profetas, Habacuc no comienza con un mensaje de Dios